Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy de artrología. La artrología es una rama de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones. Como concepto de articulación podríamos decir que es la unión de dos o más huesos unidos entre sí. Estas se clasifican de acuerdo a diferentes criterios. Por un lado tenemos el grado de movilidad, son aquellas articulaciones que tienen mucho movimiento por un lado, aquellas que tienen menos movimiento y aquellas que no tienen ningún tipo de movimiento. Y por otro lado tenemos la sustancia interpuesta que puede presentarse entre hueso y hueso. De acuerdo al grado de movilidad vamos a describir tres tipos: la diartrosis, la anfiartrosis y la sinartrosis. La diartrosis son aquellas articulaciones que tienen mucho movimiento, la anfiartrosis menos movimiento y la sinartrosis sin movimiento. Y de acuerdo a la sustancia interpuesta vamos a encontrar en la diartrosis que estas presentan sinovial lo mismo que en la anfiartrosis, que también presenta un fibrocartílago. La sinartrosis, dependiendo de qué región del cuerpo estemos describiendo, vamos a ver que pueden presentarse diferentes tipos de sinartrosis. Por ejemplo, la sincondrosis, que va a presentar cartílago hialino. La sinfibrosis, tejido fibroso, y la sinostosis no presenta ninguna sustancia intercelular entre hueso y hueso. También se clasifican de acuerdo a los ejes de movimiento que tiene cada articulación. Estas pueden ser uniaxiales, biaxiales o triaxiales. Uniaxial es aquella articulación que se desplaza sobre un solo eje de movimiento. Biaxial sobre dos ejes de movimiento y triaxial sobre tres ejes de movimiento. La diartrosis corresponde al tipo de articulaciones muy móviles y estas se dividen en 6 géneros articulares. Cuando hablamos de géneros hacemos referencia a cómo se describen las superficies articulares de las estructuras óseas que se unen entre sí. Vamos a tener una anartrosis, vamos a tener una artrodia, una condilartrosis, un encaje recíproco, una trocleartrosis y una trocoide. Todas estas articulaciones se caracterizan por presentar sinovial interpuesto. Acá tenemos un ejemplo donde vamos a describir dos superficies articulares. Aquí vemos las superficies óseas articulares que están separadas por un espacio interarticular. Cada superficie ósea va a estar recubierto por cartílago hialino, que va a sintetizar la sinovial, que es el líquido que lubrica ambas superficies y que permite ampliar los movimientos. Estas se van a encontrar contenidas por una membrana sinovial reforzada periféricamente por una cápsula fibrosa descrita en forma de manguito fibroso. Ahí lo tenemos. Esta descripción se aplica a todas las articulaciones del tipo de las diartrosis. Con respecto a la anartrosis, vamos a encontrar en artrosis, por ejemplo, la articulación del hombro, la articulación de la cadera. Describimos aquí la articulación escapulohumeral, donde una artrosis presenta como descripción articular un segmento de esfera macizo y un segmento de esfera hueco. Tengo acá el segmento de esfera hueco y un segmento de esfera macizo. Ahí está. Obviamente, al tener superficies redondeadas, estas pueden desplazarse libremente sobre los tres ejes del espacio. Por eso decimos que la anartrosis es una articulación triaxial, ya que se desplaza sobre los tres ejes y sobre los tres planos del espacio. Acá tenemos algunos ejemplos de movimiento característico de la anartrosis. Por ejemplo, el hombro, la articulación escapulohumeral, puede realizar este movimiento, al que denominamos antepulsión y retropulsión. Esto se logra llevando el hombro hacia adelante y hacia atrás. Nuevamente vemos el movimiento anterior y el movimiento posterior.
También tenemos el movimiento de flexión del brazo. Fíjense cómo ésta se desplaza sobre el plano sagital. El movimiento antagónico de la flexión correspondería a la extensión. Vemos el punto neutro y ahí nuevamente su movimiento hacia atrás. Sobre el plano coronal observaremos el movimiento de aducción, es decir, de acercamiento de una parte del cuerpo hacia la línea media del cuerpo, y vemos cómo se aleja el movimiento de abducción. Esto lo realiza sobre el plano coronal a través de un eje antero-posterior. Aquí estamos observando el movimiento de rotación interna de la articulación escapulohumeral. Fíjense que el eje corresponde al eje vertical y se desplaza sobre un plano horizontal. Este movimiento es la rotación interna. Si el desplazamiento fuese hacia exterior, hablaríamos de una rotación externa. Como ven, la articulación escapulohumeral, al presentar este tipo de superficies articulares, se desplazan sobre los tres ejes del espacio: el eje vertical, el eje lateral y el eje antero-posterior. Por eso, a las enartrosis la denominamos triaxiales. Si sumáramos como mínimo dos de esos movimientos, tendríamos este movimiento denominado circunducción. La circunducción se logra por la suma de como mínimo dos ejes de movimiento, ¿sí? Las articulaciones uniaxiales no realizan circunducción. El segundo ejemplo corresponde a las artrodias. Las artrodias las puedo encontrar, por ejemplo, aquí en la cintura escapular, a nivel de la articulación acromioclavicular, o también en la región de la mano, el extremo más distal del miembro superior, en la región carpiana o carpometacarpiana. Las artrodias se describen como carillas planas o semiplanas, pero en realidad vamos a utilizar este modelo de la Tierra como ejemplo. Al observar esta imagen, ¿qué observamos? Una esfera, ¿sí? Obviamente, si lo tomáramos con la mano y lo pudiésemos ver, veríamos que es una esfera. Obviamente, nosotros, ¿sí?, cuando vemos alrededor nuestro, no vemos una esfera, sino que vemos una pequeña porción de esta gran esfera, ¿sí? Lo vemos de esta forma, aplanada. Y es así como se describe las artrodias. En realidad representa una pequeña porción de una gran esfera. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente eso va a explicar después los movimientos que realiza este tipo de articulación. Y acá tenemos las dos regiones anatómicas, dos ejemplos donde podemos describir artrodias. La región del carpo, donde vemos acá los 8 huesitos del carpo, la articulación comprendida entre la clavícula y la escápula, articulación acromoclavicular. Vemos ahí, trazamos las carillas planas, como ven, ¿sí? Ahí trazadas colores. Acá vemos también la carilla plana que se establece entre estas dos estructuras óseas. Obviamente las superficies son pequeñas, por lo tanto sus movimientos también van a ser pequeños desplazamientos, no tan exagerados ni ampulosos como describiéramos nosotros en la enartrosis. Y también nos vamos a encontrar con otro tipo de problemática. No todas las artrodias tienen movimiento. Por ejemplo, aquí en la región del carpo, los huesitos del carpo entre sí, si bien describen carillas planas, no realizan ningún movimiento. A este tipo de artrodia las denominamos no axiales. En cambio, la articulación acromoclavicular sí tiene movimientos pequeños, ¿sí?,
que lo observamos aquí en estos ejemplos. Por ejemplo, vemos aquí el hombro, la articulación de la cintura escapular, cómo realiza pequeños desplazamientos hacia adelante y hacia atrás. Desplazamientos denominados también antepulsión y retropulsión que describiéramos en la articulación escapulohumeral. En este otro ejemplo vemos la elevación, el descenso de la articulación acromioclavicular. Obviamente la articulación escapulohumeral también acompaña ese movimiento. Y aquí en este tercer ejemplo observamos también la elevación y descenso, pero un desplazamiento hacia la línea media del cuerpo y hacia afuera. Movimientos de abducción y aducción. El último ejemplo que vamos a dar hoy es la condilartrosis. En la condilartrosis vamos a hablar de segmentos ovoides, ¿sí? No esféricos como la artrosis, sino ovoides. Y lo encontramos también a este nivel, a nivel de la muñeca, por ejemplo, a nivel de la articulación temporomandibular, aunque es una articulación un poquito más compleja. Aquí tenemos la articulación radiocarpiana, ejemplo clásico de condilartrosis, donde participan por un lado el radio, la primera fila del carpo, indirectamente el cúbito a través de un ligamento triangular. Las condilartrosis se caracterizan por presentar, como bien dice aquí, superficies ovoides macizas y huecas. La superficie ovoide lo ofrecen los huesos del carpo, la superficie ovoide hueca lo aportan los huesos del antebrazo. Al no ser una esfera perfecta, esta presenta justamente limitaciones en cuanto a sus movimientos. No es triaxial, sino que es biaxial, ya que realiza movimientos de lateralización y movimientos de flexoextensión. Son articulaciones biaxiales. Los movimientos que puede realizar esta articulación, acá tenemos la flexión y extensión de la articulación radiocarpiana de la muñeca. Vemos la extensión y vemos la flexión, desplazándose sobre el plano sagital a través de un eje laterolateral. El otro movimiento que puede realizar la articulación de la muñeca son desplazamientos laterales de acercamiento y alejamiento de la estructura en relación a la línea media del cuerpo. Hablamos de la abducción y aducción. La articulación de la muñeca se encuentra impedido de realizar rotación. Muy bien, eso es todo por hoy, chicos. La semana que viene terminamos con el tema de articulaciones. Suerte.